¿Estamos bien? ¿Todo bien? Esto me encanta porque me encanta improvisar. Eso es lo máximo, que pase todo lo que tenga que pasar. ¿Cómo? Total, total. Pero no creas que esto me ha enseñado eso. O sea, yo era súper tímido para hablar en público, fue pucha, o sea, en serio uno se pone nervioso porque también no es solamente que tengamos público, es la luz, es impresionante y obviamente hablar ante mucha gente genera mucha tensión. Pero este tema de la neurodiversidad y pensamiento lateral totalmente te libera. Y ahorita se van a dar cuenta por qué. Porque literalmente nos está mostrando que hay otras formas de hacer las cosas y otros caminos para llegar al mismo resultado. Y hemos considerado que la naturalidad es lo máximo en todo. Entre más planeemos, menos las cosas salen como nosotros queremos. Y estos muchachos nos han enseñado a nosotros que tenemos que ser espontáneos y no planear tanto. Por mucho que planeemos los talleres creativos con esta gente, literalmente todo sale distinto a como nosotros lo planeamos. Entonces nos hemos acomodado a las nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, ¿todo bien? ¿Ahora sí? Perfecto. Listo, entonces, mi nombre es Nel, vuelvo a repetirles, yo soy director y fundador de la Casa de Carlota. Esto es una empresa brutal que literalmente nos ha cambiado la vida a todos. ¿Y por qué hablamos de que nos ha cambiado la vida? Nosotros venimos de un mundo muy organizado, donde el colegio, la universidad, todo nos ha mostrado que te tienes que seguir por una línea, que es difícil salirse de ese cuadro, que es malo salirse de la raya, que literalmente nos ha condicionado a una forma de hacer las cosas muy similares y está bien, o sea, también es la libertad de que cada quien puede tomar las decisiones que quiera. La Casa de Carlota nos mostró que hay unos caminos que son distintos y que literalmente nos muestra que podemos disfrutar más los procesos. Entonces, partimos de un concepto muy interesante. Yo hace 7 años me fui a estudiar a Barcelona, España, como muchos de gente que tiene la oportunidad y la bendición de ir a conocer nuevas realidades. Y yo estaba en una búsqueda de hacer algo bacano, o sea, como que quería hacer que mi vida fuera algo más divertido, como más, como con un alto sentido. Y yo fui a hacer mucha labor social a Barcelona, España, pero con mala, pues diría yo que regular éxito, porque literalmente que un colombiano venga y vaya a donar tiempo, a hacer labores sociales y no esperar nada a cambio, literalmente eso era muy raro a nivel cultural, ¿cierto? Entonces, por cosas de la vida, yo creo que como por grandes reconocimientos de la vida, me encontré con una persona que me dijo, venga, están haciendo un proyecto muy interesante y tú que eres diseñador gráfico, ¿por qué no te incluyes? Resulta que somos un grupo de papás que nos diagnosticaron que íbamos a tener o que tuvimos niños con síndrome de Down.
eso para cualquier papá es un factor de preocupación, ¿cierto? Porque claro, es un niño especial, es un niño que en su futuro va a ser muy difícil que él se sostenga económicamente. Entonces vamos a hacer un grupo de apoyo como para que esto funcione, ¿cierto? Entonces resulta que entre ese grupo había una persona que literalmente estaba muy preocupada porque decía, me acaban de diagnosticar que va a tener una niña con síndrome de Down y estoy muerta del susto porque no tengo ni idea de qué va a pasar con ella cuando ella crezca, ¿cierto? O sea, el mundo no está preparado para que ellos tengan una estabilidad económica. Entonces dijimos, vení, si ella está tan preocupada, ¿por qué no hacemos un experimento? ¿Y qué tal si mezclamos el talento de diseñadores gráficos, publicistas y comunicadores con jóvenes adultos con síndrome de Down? Eso que aparentemente era tan absurdo, literalmente era una oportunidad de hacer algo como distinto. Claro, yo estaba como a flor de piel con todo ese concepto social y dije, bueno, yo fui profesor de universidad durante 6 años, yo tengo muchos ejercicios creativos, vamos a ver qué pasa. Resulta que empezamos a hacer esa labor creativa con jóvenes de una fundación que se llama Aura y literalmente nos dimos cuenta de que había un potencial creativo inédito, tremendo en estos jóvenes que literalmente ven la vida de una forma mucho más espontánea y mucho más natural. Entonces, claro, llega este tipo de frases, la creatividad surge a través del interactuar de maneras de ver las cosas desde diferentes puntos de vista de diferentes disciplinas. Ken Robinson inspiró desde ese pensamiento lateral. Él de cierta forma nos mostró un camino para darle potencia a esa mezcla entre creativos, diseñadores, metodologías de trabajo versus más o mezclado con la espontaneidad de jóvenes con síndrome de Down. Entonces, claro, es aquí cuando nosotros empezamos a entender cómo funciona ese cerebro, cómo funcionan los cerebros, por qué ese pensamiento lateral y esa neurodiversidad se convierte en algo estratégico. Y hice un ejercicio muy sencillo. Yo puse a una persona con síndrome de Down y me puse a mí a dibujarnos. Cuando yo dibujé el otro lado de un joven con síndrome de Down, como yo soy dibujante, como soy racional, como soy diseñador gráfico, literalmente lo que uno quiere es perfección. Porque siempre nos han enseñado en la universidad, tienes que hacerlo perfecto. No te puedes salir de la línea, la proporción, la simetría, toda la estructura. Literalmente yo dibujé a Sebastián de esta forma, que no está mal, está perfecto, claro, porque tengo un condicionamiento, porque he trabajado en temas gráficos, entonces tengo todas las proporciones y yo soy dibujante y literalmente me he entrenado súper para eso. Tengo una línea, yo no me salgo de esa línea, obviamente, pero cuando vemos el resultado de Sebastián, de este joven con síndrome de Down, dibujándome, nos vamos a sorprender. Esto es una visión lateral y neurodiversa de un joven con síndrome de Down que me dibuja a mí. Esta es la representación de cómo este joven se libera completamente y no solamente hace una representación súper distinta, sino que se sale de la raya y empieza a afectarme a mí en mi fotografía. Esto es pensamiento lateral, como una persona ve diferente. Ahora bien, si yo le pregunto a él, Sebas, ¿qué son ese montón de líneas que están ahí? Él te justifica cada cosa. Y esto sucede. Estas personas siempre justifican cada rayón que hacen de una forma lateral, neurodiversa, rara, pero lo justifican. Entonces, claro, son personas que son más seguras, personas que no se juzgan, nunca dicen, esto está feo, esto está bonito, simplemente es lo que para ellos significa. Entonces ahí uno dice, ¿quién es más discapacitado? Una persona como nosotros, que de cierta forma siempre tenemos que tener una línea, que tenemos muchos miedos, muchas inseguridades y que nos estamos juzgando un montón, a una persona con síndrome de Down y autismo que vive la vida tranquilo, que se acepta súper bien y que va en un modo que literalmente nada lo afecta. ¿Quién tiene más discapacidad? ¿Nosotros o ellos? Obviamente nosotros, porque tenemos muchos miedos e inseguridades frente a las cosas. Eso es lo que nos hace diferentes con ellos. Un ejemplo, cuando yo les digo a un personal, y esto está validado, tanto creativos con síndrome de Down en Barcelona, en Francia y aquí en Medellín, dibujen un carro. Imagínense por un momento cómo dibujarían un carro. Desde niños, cómo hemos dibujado un carro. Es inevitable pensar que siempre es la silueta con las dos rueditas, ¿cierto? Ese es el imaginario colectivo que nosotros tenemos. Y si yo hago el ejercicio en este momento, todos yo creo que lo haríamos de esa forma. Resulta que un joven con síndrome de Down, y esto está validado, empieza de esta forma, sigue de esta forma y termina de esta forma. Lo mira desde arriba. Y es súper extraño cómo si personas en Barcelona, en Francia y aquí en Medellín o en Colombia hacen la forma desde el mismo punto de vista. Uno dice, ¿de dónde está mirando este joven?
Claro, ellos no se pegan a imaginario colectivo, no se pegan de lo que todo el mundo está acostumbrado a ver. Ellos se montan casi que en una cenital, pero no es así. Yo siempre pensé que ellos como que se montaran, ellos piensan y actúan desde su experiencia, desde que él está sentado en su carro y él dibuja todo su entorno. Y una de las mejores ejemplos es, por ejemplo, ese carro dibujado por un joven, Sebastián, el que estaba en la foto, que el que me acompaña a dar conferencias, fuimos a dibujar a Washington y literalmente él vio una patrulla del Servicio Secreto de los Estados Unidos y dibujó la patrulla. Y dibujó la patrulla con todos los detalles, desde afuera, con una vista superior, donde se ven todas las llantas, la parrilla, todas las luces, y literalmente eso es lo que nos muestran. Ellos no se quedan con la primera imagen, sino que cuentan historias y se envuelven en todo un tema de un montón de detalles que uno normalmente no se las está pidiendo. Eso para mí es pensamiento lateral, no se quedan con la primera, ellos van mucho más allá y tienen puntos de vista distintos, no se quedan con lo básico. Para mí esto es una muestra de cómo una persona va un poquito más allá. Si yo como director de arte, esto es una agencia de diseño, yo soy diseñador, yo le pido a un joven de escuela, de universidad, vamos a diseñar este logo que se llama Sharelo para una marca. ¿Qué va a hacer un joven de universidad? Busca referencias, tendencias a nivel internacional, qué es lo que están manejando en tipografía en Estados Unidos, en Europa, no sé qué, referencias, cómo está ahorita la moda, ¿cierto? Resulta que un joven con síndrome de Down, ellos nunca van al computador. Claro, ellos no han pasado por, muchos de ellos no han pasado por una escuela de diseño, no han pasado por un colegio, no han pasado ni siquiera por una primaria. Claro, son jóvenes supernaturales que de cierta forma no tienen esos condicionamientos, van directamente al papel. ¿Eso que nos da a nosotros? Una variedad en diseño que literalmente es brutal en una persona que es creativa. Esto es desde el panorama de un joven con síndrome de Down. Pero resulta que un joven con autismo, a la misma palabra Sharelo, llenó una hoja completa de XL palito, no sé qué, todas las letras. Y era un formato gigante donde para él, desde su plataforma mental, hizo esto. Esto para cualquier director de arte sería, hombre, te equivocaste, vuelve a arrancar, esto es un error. Pero para nosotros es una oportunidad de hacer un producto inédito. Los dos laterales son diseñados por un joven con síndrome de Down y el del centro es diseñado por un joven con autismo. Esto para mí es pensamiento lateral. Esto para mí, cómo la neurodiversidad y esa espontaneidad de estos jóvenes se vuelve estratégico para generar productos completamente distintos e inéditos. Esto se lo he mostrado a muchos diseñadores. Me dicen, no puedo creer cómo con algo tan sencillo se puede lograr algo con tanto impacto. Eso para nosotros es de alto valor. Si yo les pregunto a ustedes, o le pregunto a cualquier creativo, le pregunto a cualquier persona, ¿cómo interpretarían el concepto de energía? ¿Cómo? Imagínenselo. ¿Cuál es la imagen que para nosotros, en todo el imaginario colectivo, en la señalética informativa de qué es para la energía? Precaución, obviamente es el rayo, ¿cierto? Eso es el imaginario colectivo, el rayo. Si yo les preguntaría, una empresa llegó un día y nos dijo, quiero que interpreten el concepto del rayo. Obviamente nosotros decíamos, ¿cómo vamos a salirnos de ese concepto? Resulta que yo le pregunté a mi equipo creativo de varias condiciones, ¿cómo representarían? Y un joven con autismo alzó este papel y dijo, para mí esto es el concepto de energía. Y yo le decía, pero ¿es en serio? Y me dijo, no, aquí hay varios conceptos de energía. Resulta que ese joven con autismo ve de cierta forma el concepto de energía de estas diversas formas de punticos y rayitas. Él solamente hace punticos y rayitas. Entonces, claro, esto puede haber terminado en la basura, esto pudo haber sido algo que pudo haber sido desaprovechado, pero para nosotros es una oportunidad de hacer algo distinto como para una campaña para Red Bull. Entonces, es darle valor a lo que normalmente no le damos valor. Algo que totalmente puede haber terminado en la basura, para nosotros es una oportunidad de hacer un producto completamente distinto y literalmente disruptivo desde la naturalidad de jóvenes neurodiversos. Esto para nosotros es una muestra de cómo podemos sacar desde lo más sencillo algo súper potente. Resulta que este joven que hizo estas rayitas solamente hace punticos y rayitas, solamente hace eso. Y uno diría, ¿qué persona en el mundo o qué agencia en el mundo contrata una persona que solamente hace punticos y rayitas? Para nosotros es el mejor diseñador de punticos y rayitas que hace una campaña para Red Bull. Es ver las cosas de una forma diferente. Si yo les pregunto a ustedes cómo dibujarían o cómo representarían el concepto de arcoíris, o sea, cómo hacer
algo distinto de un concepto que es tan cotidiano o de un elemento que es natural y que es cotidiano, que es un arcoíris. Salirse de ese icono es súper difícil. Cuando una empresa muy importante de Colombia nos llama y nos dice, venga, queremos una campaña dedicada al arcoíris, ¿ustedes cómo lo interpretarían? Obviamente uno dice, es inevitable pensar en el arcoíris, ¿cierto? Resulta que cuando le pregunté a mi equipo creativo, a Sebastián específicamente, cómo dibujaría un arcoíris, este fue su resultado. Para él, esta es su forma de hacer arcoíris. Y a mí me pareció brutal porque no solamente se sale del concepto del arco, sino que empieza a generar un montón de movimientos, un montón de líneas verticales que generan esa curva. Y para otro creativo con síndrome de Down, compañero de Sebastián, resulta que para él esta es su forma de hacer un arcoíris. Esto normalmente sería como, oye, estás equivocado, no sería, pero para nosotros la oportunidad de utilizar esos elementos que están construidos y esas líneas que pudieran haber sido curvas para hacer un producto tan importante como Hatsu, ¿cierto? Una colección especial, que tiene una historia, que tiene algo muy interesante por detrás y que finalmente nos muestran una forma distinta de hacer un arcoíris. Por eso es que para nosotros es súper estratégica la neurodiversidad, de pelados que nunca se quejan por nada, pelados que no le tienen miedo a nada, que literalmente todos estos proyectos que uno desde lo neurotípico que es, te dicen, vas a hacer una campaña para Hatsu, vas a hacer una campaña para Red Bull, uno que lo primero que piensa, ¿qué voy a hacer para estas marcas? El ego, el miedo, ¿cómo voy a hacer para impresionarlos a ellos? Estos muchachos desde su naturalidad nos han mostrado que hay una forma distinta de hacer las cosas, desde el disfrute, desde el mover la caderita, desde el pasarla rico, desde disfrutar al máximo el proceso. Todo esto ha salido de esa forma. Y no solamente dibujan cosas bonitas, no solamente dicen, bueno, el arco iris, la energía, también piensan de una forma diferente y súper natural y esencial. Nosotros con este proceso nos hemos dado cuenta que no hay nada obvio. Si yo les pregunto a ustedes cuál es el color de la felicidad, obviamente venimos con unos códigos desde niños, desde la universidad, desde la publicidad que todo el tiempo nos está contando, es que si tomas esta bebida vas a ser súper feliz, es que el color de la felicidad es este, no sé qué, o en el caso que es más abierto es, por ejemplo, ¿quién no relaciona la felicidad con el amarillo, por ejemplo? Porque vemos el sol, porque vemos o el azul desde los océanos, el cielo, o el verde desde la naturaleza. Cada quien tiene una reinterpretación distinta de lo que es el color de la felicidad. Pero nos sorprende un día cuando le preguntamos a nuestro equipo cuál es el color de la felicidad, cuando un joven con síndrome de Down nos dice, mi color de la felicidad es el negro. Y dice, el negro. Pero si el negro es siempre relacionado con algo lúgubre, con miedo, con duelo, con elegante, o sea, no tiene nada que ver con felicidad. Y resulta que este joven nos dice, es que para mí el color de la felicidad es el negro, porque el negro le salen las estrellas. Es una forma tan natural, es una forma tan bella, es una forma tan sencilla de transformar y de cambiar las cosas, de cambiar las realidades. Desde ese momento nosotros nos empezamos a vestir de negro literalmente, porque Casa de Carlota se relaciona mucho con el negro. Aparte porque rompe muchos prejuicios en torno a la discapacidad cognitiva. Literalmente esto nos mostró que la felicidad para nosotros es el negro. ¿Por qué? Porque le salen las estrellas. Resulta que cuando le preguntamos a él, ¿por qué la felicidad? Porque le encanta la noche, porque le encanta salir y le encanta quedarse hasta las 11 de la noche haciendo ejercicio al aire libre porque le encanta el cielo estrellado. Entonces, esas cosas, y esta frase literalmente ya puede ser para una campaña, para una bebida negra de etiqueta roja, ¿sí o qué? Porque vende felicidad. ¿Qué tal si le mostramos una forma distinta de hacer las cosas supernatural y superhumana? Y no solamente se queda ahí, uno dice, bueno, entonces, ¿qué es la felicidad? Ese mismo creativo que ve que la felicidad es que porque le sale es el negro, porque le salen las estrellas, le preguntamos un día, vení, pero entonces, ¿para ti qué es felicidad? Obviamente ya nos había dicho lo del cielo, pero nos acaba de sorprender cuando nos resulta y nos dice que es felicidad. Felicidad es estar en el cielo y en la tierra a la vez. Esto es brutal. O sea, esto para una persona que venga desde la narrativa, desde un copy creativo, que venga desde escribir libros, esto es algo tremendo. Y si ustedes ven nuestra cuenta en Instagram, la casa de Carlota-Med, se dan cuenta que hay un montón de textos creativos que son el resultado de preguntas muy sencillas, muy obvias. ¿Para qué sirven los sueños, por ejemplo? ¿Quién se pregunta eso? ¿Y quién responde eso? Ellos. ¿Para qué sirven los sueños? Para levantarse de la cama.
Es un texto brutal, hecho por un joven con síndrome de Down que te dice, los sueños sirven para pararse de la cama. Ese tipo de cosas que son tan sencillas y tan humildes, diría yo, y tan sencillas, se vuelven unos potenciales creativos para hacer campañas completamente distintas. Si ustedes les muestro un día, esto es un taller normal de la casa de Carlota, de mi equipo creativo, que simplemente haberles puesto una papaya en el centro de la mesa. Dice, vamos a hacer una interpretación de algo tan cotidiano como una papaya. Obviamente, si yo pongo un grupo de gente que diga, vamos a dibujar la papaya, muchos primero van a decir, yo no sé dibujar, yo no soy creativo, o yo no, definitivamente, yo tengo miedo, no quiero dibujarlo. Pero resulta que como ellos nunca me dicen yo no soy capaz, simplemente hacen sus interpretaciones. Aquí vemos, por ejemplo, 4 interpretaciones del equipo creativo neurodiverso de la casa de Carlota. Y uno es, esta de la izquierda es ilustrada por un joven con autismo, joven adulto con autismo. La de arriba superior es una chica que tiene una condición de discapacidad cognitiva no diagnosticada, y esta del centro es diseñada por un joven con autismo que ve las frutas cuadradas. Y un día le pregunté a Jordan, que se llama Jordan, vente, pero si estás viendo la papaya redonda o un óvalo, ¿por qué dibujas la papaya cuadrada? Y me dice, es que yo nunca dibujo las frutas redondas porque si son redondas se me rodan de la mesa. Entonces siempre las hago. Acaso es muy raro, ¿no? O sea, como una persona está viendo la fruta en óvalo y desde esa inocencia, ese paralelo, nos dice que solamente dibuja frutas cuadradas porque si no se le roban de la mesa. O sea, esto es muy raro, ¿no? O sea, entonces, esos mundos, esas plataformas inocentes, esas formas de ver la vida, para nosotros somos un potencial creativo para hacer cosas diferentes. Y como alguien en estos tiempos donde aparentemente todo está inventado, literalmente te salen con ese tipo de sorpresas que literalmente nos funcionan a nosotros para esas campañas completamente inéditas y súper profesionales. Ese mismo creativo, Jordan, un día también nos salió con que dibujen un dinosaurio, les pusimos una imagen de un dinosaurio y el dinosaurio lo hizo con 7 patas. 7 patas. O sea, ¿qué estás pensando? Un dinosaurio de 7 patas. Ah, no, es para que no se extinga tan rápido. O sea, es en serio. O sea, es como, no te lo puedo creer. Y es como una persona adulta hoy en día, entre 26 años, que es la menor, y entre 32, que es el mayor, te sale con ese tipo de frases. O sea, esto es creatividad pura, ¿no? O sea, es como una persona que no se ha tomado un solo trago, ni se ha fumado un solo alucinógeno, te sale con ese tipo de sorpresas. Y así es todo el tiempo. O sea, todo el tiempo salen con ese tipo de cosas que aparentemente son absurdas, pero son detonantes para cosas creativas. Y miren, por ejemplo, esta representación que es súper espontánea, natural, que puede servir para un montón de aplicaciones. Literalmente fue una campaña de vestuario para una marca muy importante, fue una campaña de accesorios también para una empresa muy importante en el internacional de relojes, y fue un detonante para una campaña para Adidas. O sea, esto es literal el poder de lo sencillo, el poder de lo esencial, de cómo esa fruta cuadrada, rara de una persona desde una plataforma distinta, se vuelve una imagen para un proyecto de alto nivel. Y no solamente es la estética, porque literalmente a mí personalmente me gusta mucho ese diseño, es la actitud con que enfrentaron ese proyecto. Imagínense, remitámonos a un equipo de diseño, un equipo creativo en cualquier lugar del mundo. Te voy a poner el reto de que diseñes un zapato de Adidas. ¿Qué puede pasar por una persona en la mente? O sea, me estás matando, o sea, es lo máximo. Y adicionalmente me estás diciendo, ¿yo qué le propongo a Adidas? Si Adidas es una de las empresas más grandes del mundo. Entonces, la actitud de ellos fue, yo llegué, cuando me llamó Adidas, yo estaba súper paniqueado porque dice, ¿qué le voy a ofrecer yo a Adidas? Y voy donde el equipo creativo, súper animado, y le digo, ustedes no se imaginan lo que acaba de pasar, me acaba de llamar Adidas, y fue, pucha, ¿qué le vamos a presentar? Y ellos, todo bien, tranquilo, no pasa nada. Vamos a hacerlo, hagámoslo, hagámoslo. Dice, pero ¿cómo así? ¿No te estresa, no te genera tensión trabajar para él? No, pues, ¿por qué? Porque estrés, ¿por qué? O sea, ¿miedo de qué? Dice, porque es la empresa más importante del mundo. ¿Para ti qué es Adidas? Ah, no, para mí Adidas son los zapatos.
Son los zapatos, esa fue la respuesta, porque para mí a día son los zapatos. Entonces, imagínense cuántas veces nosotros hemos hecho proyectos que antes de empezarlos ya estamos estresados. Antes de hacerlos y ejecutarlos, ya tenemos un montón de cosas en la cabeza, de sesgos, de miedos, de cosas que nosotros no, ni siquiera hemos enfrentado al proyecto y ya estamos. Yo literalmente estaba paniqueado y no sabía por dónde arrancar. Y ahí fue cuando me acordé de las papayas cuadradas. Vamos a hacer unos zapatos, porque para ellos los zapatos son lo más importante. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta quién es más discapacitado, o él que tiene síndrome de Down, o nosotros que literalmente tenemos ego, miedo y siempre tenemos el miedo al fracaso. Ellos no tienen miedo al fracaso. Para ellos todo está perfecto y nunca se enojan adicional. Entonces, este es el equipo creativo que actualmente trabaja en la casa de Carlota. Este es el equipo que se ha venido formando desde hace 6 años, 6 años que yo llegué a Colombia. Esa historia se ha venido mejorando durante todo este proceso, porque literalmente no es solamente poner a que personas con síndrome de Down y autismo trabajen en una agencia internacional de diseño, sino que se empiecen a empoderar de una forma tremenda. Por ejemplo, 2 de ellos ya llegan en metro a la oficina, desde San Javier hasta el Poblado. O sea, estamos rompiendo y estamos generando una nueva cultura de inclusión, de cómo personas pueden sentirse empoderadas frente a un proceso creativo profesional, personas que ya cumplen un horario, personas que ya ganan dinero, personas que siempre han sido estigmatizadas porque no son capaces o porque no pueden cumplir grandes responsabilidades y ahorita no solamente hacen parte de una agencia internacional, sino que piensan en creatividad, que asumen grandes responsabilidades, que presentan y validan frente al cliente los propios proyectos, empresas tan grandes como Sura, Nutresa, el BID, Bancolombia, un montón de empresas que yo nunca me imaginé ir a dar una conferencia a Washington, ir a Sao Paulo, a Lima, Perú, a Panamá, a Costa Rica, y de jóvenes que literalmente ya están súper empoderados frente al proceso creativo. Entonces, ¿por qué no darnos la vuelta o la pasadita por la neurodiversidad? ¿Por qué no empezar a pensar diferente, a tener una actitud distinta frente a los procesos? Eso es lo que nosotros nos enseña la casa de Carlota. Todo el tiempo estamos innovando, todo el tiempo nos estamos transformando y sobre todo el tiempo nos estamos dando la oportunidad de hacer las cosas distintas. Eso es la casa de Carlota. Y esa es la información que quería compartir con ustedes del poder de lo sencillo, el poder de lo espontáneo, el poder de hacer las cosas diferente. Y bueno, hay una cosa muy interesante y es que cada uno de esos del equipo tiene un liderazgo distinto. Está Manuela, esta es Manuela, que es líder de comunicaciones, Laura es líder de relaciones públicas y ahorita es actual, es la que líder del equipo, Sebas, él es el que me acompaña a todas las conferencias a nivel nacional e internacional, es el creativo que tiene liderazgo en comunicaciones y bla, 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 como dice él. Juanda, es un joven con síndrome de Down que le fascina la fotografía, entonces es líder en fotografía. Pasa cosas muy curiosas con él porque él no se le entiende muy bien la forma de hablar, entonces de cierta forma a él le damos responsabilidades como que él sea el que diseñe el naming o los nombres para los proyectos, adicionalmente que le encanta la fotografía. Está Jordan, que es un joven con autismo, que es el de las papayas cuadradas, que literalmente es un joven súper organizado, que todo lo cuadra súper bien, entonces también es líder de personal y en tecnología porque sabe mucho de tecnología. Y bueno, y está Simón, que es un personaje increíble. Nosotros venimos construyendo esto a lo largo de estos 6 años, literalmente sorprendiéndonos, literalmente haciendo las cosas de una forma distinta, haciendo las cosas súper felices, con una actitud distinta, la pasamos súper bien. Y nosotros queremos que la gente entienda que hay que empezar a transformar los prejuicios. No porque una persona camine distinto, hable diferente o tenga una condición mental distinta, es una persona que no sirve. Hay que escuchar a las personas. Hay que darles la oportunidad de que muestren su máximo potencial. Eso es lo que tenía para hoy para contarles el poder de la neurodiversidad del pensamiento lateral. Si tienen alguna pregunta, me encantaría que me la hicieran. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo es la metodología de trabajo? Dejo abierto el espacio para que porfa
hagan esto conmigo y construyamos esta información que es inédita, que no está pasando en ninguna otra parte del mundo, sino en Casa de Carlota Barcelona, en, bueno, Casa de Carlota Brasil, en Perú y aquí en Medellín, Colombia. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por habernos escuchado. ¿Tienen alguna pregunta? Esto es, y de verdad que yo les digo que yo vengo desde el mundo corporativo, yo vengo trabajando alrededor, pues yo trabajé 10 años en empresas públicas y esto sí literalmente me rompió, literalmente. O sea, es que esto lo que vieron aquí es impresionante. O sea, trabajar para empresas tan grandes y no dice con algo tan sencillo. ¿Ibas a preguntar algo, maestro? Esas empresas a las cuales les has creado diseños, algunos también se han apalancado de esto, de decir que este diseño fue creado por una persona con capacidades diferentes. Es una pregunta muy... ¿Cuál es tu nombre? Elio. Elio, muchas gracias por la pregunta. Pues mira que en este proceso nos hemos dado cuenta que hay diversas intenciones. O sea, ahí también está la madurez que uno tiene frente a estos procesos. Uno nota cuando hay alguien que quiere mostrar discapacidad, como hay alguien que de verdad confía en ese pensamiento lateral. Y no te voy a negar que hay mucha gente que ha llegado con esas malas intenciones. Y está en nosotros y en este proceso darnos cuenta y transformarlo. O sea, no es tampoco irnos de frente como, ay, no, tú tienes malas intenciones, entonces no te voy a trabajar. No, es una excelente oportunidad de empezar a generar una cultura distinta. Para ese personaje que llega desde el conocimiento a quererse aprovechar de la condición de nuestros creativos, ahí es donde estamos nosotros perfectos para cambiar ese prejuicio. Y es muy interesante cuando logras sorprender a las personas y cambiarles y transformarles esa forma, que logren entender el mensaje. Ustedes vieron, o sea, hasta lo último mostramos la foto, ¿cierto? Pero es que nosotros no vendemos discapacidad, nosotros vendemos talento diferente, es la diversidad de pensamiento. Y yo creo que ahí es donde hemos ganado más. Mire que nosotros nunca nos mostramos como, ay, es que estamos ayudándoles. Esto no es un centro de atención para personas con discapacidad, no. Aquí hacemos diseños que la propuesta de valor principal es que tú como empresa vendas más. Ese es nuestro objetivo. Tú mereces que tu producto venda más. Que vamos a aprovechar, obviamente, de todo ese pensamiento lateral, lo vamos a hacer, pero para que... Y claro, al final muchos nos piden, ay, podemos hacer un video donde se vean los chicos con síndrome de Down. Listo, no hay problema. Te puedo mostrar los chicos, pero muéstrame a mí también como director de arte. Muestra también a la directora comercial, muestra también al ejecutivo de cuenta, muestra también al administrativo, porque es que esto es diversidad de pensamiento. No es el Down, no es el autismo, es un equipo neurodiverso. Y eso claro, ha llegado de todo y bueno, es una oportunidad para generar cultura de inclusión, una real cultura de inclusión. Nel, muchas gracias. Natasha Margarita León nos pregunta, si pudieras describir la casa de Carlota and Friends en 3 palabras, ¿cuáles serían? Admirable trabajo, gracias por romper paradigmas, saludos desde Ecuador. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo definiría Casa de Carlota? Uy, hay tantas, por ejemplo, sabrosura total, sabrosura, esto es pura sabrosura, esto es pasarla rico, esto es disrupción, o sea, nos rompe la cabeza todo el tiempo y diría que eso es disfrute total. O sea, obviamente limitarlo a 3 palabras es muy difícil, pero yo diría que esto es una transformación también. O sea, es transformación de total, de ahí es transformar un prejuicio. Digo que me quedo cortico, pero hay muchas más. El primero que todo, pues muchas gracias porque pues tremendo todo lo que nos compartiste. Y bueno, teniendo en cuenta lo que nos dijiste y lo que todos conocemos que es difícil que nosotros desde un punto veamos como talento en chicos que tienen, digamos, que son especiales, por así decirlo.
¿Cuál fue, digamos, el reto que tú tuviste que pasar o qué retos tuviste en el momento de empezar a promover esos talentos y la agencia como tal? ¿Cómo llegar a ciertas marcas y que de alguna forma que aceptaran? Sí, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que ese es el gran, yo diría que es mi gran satisfacción. O sea, asumir esos retos como se enfrentó en su momento, como desde el cariño y desde la paciencia también para entender que hay muchos prejuicios que hay que transformar. Siempre ha sido un proceso muy cariñoso de transformación. Diría yo que siempre hemos acompañado a esas empresas a que entiendan y le den valor a la neurodiversidad. No ha sido fácil. Ha habido gente que me ha dicho, vente, pero hazme la página web, hazme el empaque, hazme tal cosa. Y yo le dije, vale, está bien, nosotros te podemos hacer todo eso. Te va a pasar la cotización. Y me dicen, ¿cotización? ¿Cómo así que cotización? ¿Por qué cotización? Sí, claro, esto es una empresa. Y me dicen, yo pensé que el solo hecho de yo ponerles trabajo a ustedes era suficiente pago para ese producto. O para que mi logo esté en tu portafolio es suficiente pago. O sea, ¿cómo así? Yo no te entiendo. O sea, ¿cómo así? Es que si yo no te estoy poniendo algo que hacer a tus creativos. O sea, es que esto no es un tema de qué hacer. Esto es un tema de que yo te estoy prestando un servicio muy distinto y con unos resultados súper profesionales. Y aún así la gente todavía te sigue haciendo ese tipo de propuestas. Es que hay que pagar. No, sí, sí hay que pagar. No es ni más caro ni más barato, simplemente está acorde con las necesidades y el mercado está. Obviamente, tampoco es que te voy a decir, esto no es barato, o sea, porque realmente es una propuesta súper profesional como lo vemos ahí. Pero literalmente es ese proceso, como les digo, cariñoso de entender que hacerle creer a un empresario que le va a confiar su marca a un equipo que es inédito, que no hay muchos referentes a nivel internacional, que literalmente, y te lo digo, todavía son tratados como niños, todavía les dicen niños, o personas angelitos o cosas así, o sea, es inevitable. O sea, estamos hablando de generar cultura. O sea, todavía hay gente que los considera inocentes. Inocente yo. O sea, de verdad, estos chicos de verdad tienen malos pensamientos. Estos chicos también son malos. Estos chicos también tienen sus cosas que uno no entiende. Pero son seres humanos como cualquiera de nosotros. Entonces yo creo que eso hace parte de ese gran reto y por eso les digo, esto es el gran éxito. Que literalmente ya los vean de una forma diferente y que los vean profesionales. Hola, Nel. Buenas noches. Maestro. Nel, ¿cómo es el proceso creativo que ustedes manejan dentro de la casa de Carlota? Si es en equipo, es individual a veces, ¿cómo manejan ustedes eso? Si ustedes asignan a cada persona de repente un proyecto específico, Okay. o cómo se manejan ustedes según lo que ustedes manejan. Muy bien, muchas gracias, José, por la pregunta, muy interesante. Nosotros últimamente hemos tenido muchas transformaciones. Empezamos como un estudio de diseño un estudio de diseño que potencializa la diversidad de pensamiento, hemos pasado por varias cosas y últimamente nos hemos identificado mucho con este concepto de somos un laboratorio de transformación creativa. ¿Por qué un laboratorio de transformación? Porque literalmente estamos cambiando, como les decía, culturas, los prejuicios y tal. Entonces somos un laboratorio de creación. Entonces no tenemos una metodología específica que diga, esto es individual. Hay mucho trabajo en equipo. Mezclamos siempre los talentos. Entonces yo lo veo así y últimamente lo he visto así muy bonito como una maquinita literal por donde tiene que pasar todas las ideas. Un cliente llega, nos dice, vamos a hacer un proyecto de tal forma. Esa idea pasa por ese filtro neurodiverso de esas mentes literal de estos muchachos y estos muchachos nos empiezan a entregar información. La información que ustedes acabaron de ver, como la papaya, el arcoíris, todo eso. Y de ahí nosotros, los diseñadores neurotípicos o racionales o los que venimos de escuela, decodificamos esa información y literalmente la proyectamos al producto final. Pero la esencia siempre es el resultado de los muchachos, que es lo que a mí me parece más brutal, porque literalmente para mí eso es el diamante en bruto, o sea, lo que literalmente nos hace distintos, que todas esas ideas vienen, pasan por ahí y finalmente salen de una forma diferente.
Ahí es desde nosotros somos muy fuertes en esa neurodiversidad. No queremos ser como cualquier agencia de publicidad, no queremos ser como ningún estudio de diseño, queremos conservar lo auténticos y lo naturales. Esa esencia de estos jóvenes que literalmente son los que nos detonan a nosotros a hacer estos tipos de proyectos. Y a mí literalmente como director de la Casa de Carlota es mi misión fundamental de nunca perder esa espontaneidad. O sea, nunca perder esa inocencia, nunca perder la sencillez de estos creativos. Y yo creo que al final el producto y el cliente y los consumidores son los que, lo que van a ver. Y es lo que últimamente nos han pedido total. No, es lo que ellos digan. Y es increíble, es impresionante. Buenas noches. Mi nombre es Mario Corona. Mario. La pregunta que tengo para ti es, bueno, tu juicio, ¿cuál es la mejor enseñanza que este equipo pudiera darnos a todas las personas que vivimos con miedo en algo? Muchas gracias, Mario, por la pregunta. La mayor, o sea, acabas de decir algo muy brutal y es el miedo. O sea, a mí me han hecho mejor ciudadano, literal, mejor persona. Yo creo que esa es la mejor enseñanza que estos jóvenes me han podido entregar. Primero, porque literalmente no se toman nada personal. Son jóvenes que literalmente viven en una plataforma distinta, creería yo que más elevada que la nuestra. Primero porque no tienen ego, primero porque no tienen rencor. Literalmente yo he hecho ejercicios y ahorita estaba precisamente hablando del tema. Yo llevo 6 años intentándolos hacer enfadar, enojarlos. Imagínate, como una persona hoy en día, con la presión social, pandemia, caos, un montón de cosas, cómo existen personas que hoy en día no hay nada que los haga enfadar, que no los haga enojar. O sea, ni el tráfico más pesado de Medellín 12 del día a la hora, o sea, el calor, o que te digan es que tu trabajo es muy malo, o que literalmente te echo de la empresa, que yo he hecho ese ejercicio porque yo no tengo condescendencia con ellos. O sea, soy muy respetuoso, pero soy muy duro también como director de arte. Y siempre están en buena actitud. Siempre. O sea, te lo juro. Siempre están en buena actitud. Entonces, cuando yo me veo reflejado en ellos y yo digo, ¿yo por qué me quejo tanto? ¿Por qué vivo con miedo todo el tiempo? ¿Por qué si yo veo una persona a la que yo admiro tanto, me da miedo ir a hablarle y ofrecerle mis servicios? ¿Por qué lo hago? Si ellos literalmente, yo quiero ir a hablarle a esa chica, antes yo voy y le hablo a la chica. Hola, mucho gusto, mi nombre es Sebastián. Con mucho respeto siempre. Y si le dice que no, bueno, chao, y se va. O sea, literalmente es eso. O sea, ¿por qué tenemos miedo al enfrentar al otro? Claro, porque es que siempre es el que dirá, ¿será que me dice que no? ¿Será que no sé qué? Y nos metemos un montón de cosas en la cabeza. Estos pelados no funcionan así. Quiero ir a hablarle a esa chica, va y le habla a la chica. Quiero pararme en un escenario, que fue lo que pasó la primera vez que dimos una conferencia, Sebastián y yo, ante 1.200 personas. 1.200 personas, donde estaba la crema innata de la publicidad en Colombia. Fue en Bogotá. Y yo estaba paniqueado, temblando. Ya estábamos alambrados, ya teníamos todo, micrófonos, están. Antes de subir al escenario, yo le pregunté a Sebastián, oye, ¿no tienes miedo? Me dice, ¿miedo? ¿Miedo de qué? Yo, porque es que hay 1.200 personas aquí que nos van a ver. Y la respuesta de este joven fue contundente, ojalá hubieran más. Con eso, ¿quién no se sube al escenario empoderado y eso lo hace él, que me inspira a ser mejor, me inspira a romper ese miedo? Hoy, el Nel de hace 10 años, aquí estuviera sudando de los nervios. Hoy, para pararme aquí, me puse en modo down. Es muy bonito, me pongo en modo down. No es el Nel no es el Nel racional que dice, me tengo que parar aquí, tienes que ser perfecto, mirar a los ojos. Yo me paro como Sebas, como yo, como Manuela, Jordan, Simón, como mi equipo, como ellos. ¿Cómo actuarían ellos aquí? Natural, fresco. No pasa nada, no hay miedo, ¿sí o no? Eso es lo que ellos nos han enseñado. Por eso es que soy mejor persona, porque literalmente estoy más consciente y más conectado con mi hoy. No con mañana, no con el pasado, sino hoy mismo. Estoy aquí ante ustedes entregando lo mejor de la Casa de Carlota.
Nel, fascinante, de verdad. Estoy hasta emocionado con todo lo que estoy viendo y escuchando. Hay tantos conceptos, design thinking, pensar fuera de la caja, y sin embargo todos esos son analíticos, son teóricos, son secuenciales, y ver esto, pues, Estructurados. son estructurados, y uno ve esto, y porque te dicen, piensa fuera de la caja, pero entonces te dicen cómo pensar fuera de la caja. Entonces, ya ahí, y sí, entonces sí, bueno, ¿y cuál caja? Pero cuando ves esto, me surgen un montón de cosas, de preguntas. Una de ellas es, por ejemplo, esto es diseño, ok, están en una agencia de diseño gráfico, de creativos, pero ¿qué pasa utilizar esto? O sea, es decir, acudir a la neurodiversidad de pensamiento para la resolución de conflictos, de problemas, de empresas que no son de diseño específicamente, pero que evidentemente se enfrentan a tener que pensar en cómo resolver algo. No sé si existe una preparación previa para que puedan calificar al diseño o a qué cosas. O sea, es decir, ¿cómo se hace para seguir haciendo inclusión, ya no desde el diseño gráfico, sino de entender esas soluciones partiendo de problemas que todos los vamos a ver desde el análisis o desde lo neurotípico, como Claro. le mencionas? O sea, esa posibilidad la han visto, la han estudiado, o sea, o existe algo para eso. Muchas gracias, maestro, por tu pregunta. Mira que, por eso ponemos ahí laboratorio. O sea, yo creo que eso define prácticamente lo que nosotros somos, un laboratorio de exploración de nuevas técnicas y nuevas formas de hacer las cosas. Eso que tú me preguntas, que si esto se puede expandir, eso lo estamos haciendo. Y mira que lo más clave es, por ejemplo, ahorita estamos trabajando muy fuerte en la cultura empresarial. O sea, en cómo transformamos la forma de hacer las cosas dentro de las empresas y empezamos a generar esos cambios dentro de las compañías. Y mira que no es diseño, estamos hablando de endomarketing, de cómo las empresas empiezan a pensar de una forma distinta, cómo empiezan a cambiar la actitud frente a los retos, cómo desde este pensamiento lateral, esta neurodiversidad y esto que estos muchachos nos han enseñado y hacer las formas distinto, cómo lo empleamos para que de verdad las empresas se piensen diferente y cambien su propósito y empiecen a generar nuevas ideas y empiecen a transformar esas formas de ver las cosas. Y créeme que los resultados han sido impresionantes. Las empresas han empezado a tener nuevas actitudes frente a esos retos, inspirados, no sé, detonados por Casa de Carlota, de la forma de hacer estos muchachos. Eso yo creo que ha sido uno de los grandes éxitos. Cómo Casa de Carlota es una fuente de inspiración para un montón de procesos, resolución de conflicto, mejor dicho, casi que hasta niveles personales. Nosotros hemos dado muchas charlas a muchos gerentes de banco, un gerente de banco que lo tiene todo y aún así le falta mucho. Entonces, hasta he visto gerentes de banco que me han dicho y me han llamado, me han dicho, me cambiaste hasta el matrimonio, huevón. Me cambiaste hasta el matrimonio, soy más creativo con mi esposa está súper feliz. No me conté esos detalles. Pero literal, es que todos partimos desde la misma ración, del mismo. Estos muchachos nos muestran de verdad que la vida se puede enfrentar de una forma distinta. Y no estamos hablando de diseño. Esto es el resultado, obviamente, de estos chicos son creativos porque son supernaturales, pero enfrentan la vida de una forma también muy natural. Entonces nosotros cogemos, aquí precisamente está nuestra directora de experiencias, que es especialista en todo el tema de recursos humanos y todo el manejo de las personas, que es coach también, y estamos capturando toda esta forma de hacer las cosas para transmitirla a todas estas compañías, a todas estas nuevas formas de hacer las cosas, de la estrategia de no tener una estrategia, de la metodología de no tener una metodología, de cómo transformar la cultura y cómo transformar a las personas desde su esencia. No es nada espiritual, no es nada, simplemente es conectar a las personas desde su forma de hacer las cosas natural, desde ese no miedo, desde ese ponerse a modo down, ese modo de ponerse autismo. Y te cuento que ha sido brutal, la gente está feliz. Yo diría que eso es como como una nueva religión, yo no sé, una cosa rara ahí, pero creo que es bonito porque literalmente la gente se identifica muy bien. He visto gente muy, muy conectada, gerentes de grandes compañías, de grupos empresariales que te agradecen, que se hayan transformado. Es una cosa rarísima. Entonces,
Creo que falta mucho trabajo, falta pulir más ese modelo, falta explorar más por otros mundos, pero siento que se está abriendo una puerta a una cosa increíble y súper humana y súper sencilla. O sea, pues te digo, hablaste de metodologías, teorías y cosas. Es increíble cómo desde algo tan sencillo se pueden detonar tantas cosas. Le digo, se han cambiado matrimonios, imagínate. Que es una empresa muy grande también. ¿Alguien más nos quiere compartir? Muchísimas gracias por todos tus aportes. La última pregunta nos la hace Fabiola Ponte, es ¿cuál es la ruta para que niños y jóvenes con distintas capacidades puedan ser parte de su equipo? ¿Cuál es la ruta? A ver, eso es una pregunta muy interesante, muchas gracias. Nosotros vivimos, o al menos yo vivo con esto a diario, porque todos los días literalmente me llama un papá. Todos los días hay una persona que escribe, todos los días hay una persona que me dice, tengo un niño de 30 años, tengo un bebé de 40, que literalmente este es muy, y con mucho respeto lo digo, no hay que infantilizar, o sea, no hay que de cierta forma tratar, no, es un adulto, y obviamente es con el cariño y con el respeto, pero siento que hay, falta mucho en temas de inclusión a nivel internacional, nacional, local, no sé qué. Ahí faltan muchas oportunidades, está súper consciente, pero créanme que estamos trabajando muy duro, no solamente para abrir nuevos espacios de trabajo, no solamente, sino para inspirar a otras empresas para que vean en la neurodiversidad esa estrategia que les estamos mostrando. O sea, eso hace parte de nuestra misión y venga, yo le enseño cómo funciona esto para que usted lo aplique. Y hay un proyecto que yo tengo en mente que me parece increíble, es que por mucho que nosotros logremos un impacto de contratar a muchas personas o generar esas rutas para que entren a nuestra empresa, una de las cosas que nosotros queremos desarrollar es que no solamente esas personas familias que tienen jóvenes o hijos con neurodiversidad o que sean con autismo o cualquier condición, no dependan de una empresa que los contrate, sino que ellos se formen como empresarios. O sea, ¿por qué no incentivar el emprendimiento en personas con discapacidad y sus familias? Muchos papás me llaman y me dicen, ay, es que mi hijo pinta muy bonito, ¿por qué no me lo contrata? ¿Qué tal si yo te enseño a ti como papá para que montes tu propio negocio con tu hijo que pinta muy bien y montan un negocio de arte o de producto ilustrado, producto de arte que se pueda vender online, no sé qué? Venga, yo lo formo a usted. Y para mí eso es perfecto porque literalmente vamos a generar unos núcleos de trabajo familiar donde se apoyen papás e hijos y monten su propio negocio. Y no dependan de que o Bancolombia o que Nutresa o que Postobón los contrate, porque literalmente las fuentes de trabajo lastimosamente van a ser muy operativas. No voy a decir que sea malo, sino que yo sé y estoy consciente, y esto me da evidencia, que jóvenes neurodiversos son mucho más que simplemente empacar en cajas. Pueden lograr y tener muchas responsabilidades, pueden ser empresarios, pueden montar. En mi equipo, ella, Laura, tiene 26 años y se ve como una niña. Y ella tiene su propia marca de productos, porque ella es diabética, entonces ella montó su propia empresa de productos sin azúcar. Y es una niña de este tamaño, pero está empoderada. Ella es empresaria. ¿Qué tal si ese modelo, que es un modelo, una prueba piloto, lo replicamos para que más familias, donde estén, puede ser en el área rural, en ciudad, en cualquier lugar del mundo, monten su propio negocio? Y nosotros la acompañamos en ese proceso, para que no dependan si las empresas los contratan o no los contratan. Entonces, para ellos, ¿qué les digo? Más que su hijo venga y sea postulado a Casa de Carlota, venga, ¿por qué no hablamos y nosotros los apoyamos y los acompañamos en ese proceso para que su hijo haga parte y monte su propio negocio? Hay casos de éxito muy grandes a nivel internacional, de jóvenes con síndrome de Down que se juntan y montan una pizzería en Argentina, o jóvenes en Estados Unidos que montan su propia marca de vestuario y son súper exitosos desde la neurodiversidad. No hay que depender de las empresas. Ya la pandemia nos mostró que todo se puede trabajar a partir de la virtualidad. Ahora, actualmente, ahí falta, por ejemplo, en ese equipo, un joven que trabaja con nosotros desde Los Ángeles, Estados Unidos, y tiene autismo, y es un crack, y hace unos proyectos impresionantes, y trabaja desde Los Ángeles. Entonces, mira que también hay facilidades que permiten que personas tengan más oportunidades y no dependan de una empresa.
ojalá pudiéramos abrir más puestos de trabajo. Me encantaría. Es tanto que estamos pensando en abrir un semillero de nuevos talentos. Obviamente, por muchos puestos, el impacto va a ser muy pequeñito. Pero la idea es motivar a que se inspiren y que generen nuevos espacios de trabajo. Muy bien. Eso. Muchas gracias. En nombre de todo el equipo les damos muchas gracias y los invitamos para que conozcan, antes de que no sé si vivan aquí o estén de paso por Medellín, tienen que conocer al equipo y la oficina es súper bonita, entonces si quieren cuadramos para que hagan una visita. El equipo es sensacional, es increíble, son súper lindas personas. Muchas gracias.